Acuerdo para abrir nuevos corredores humanitarios para los civiles de las ciudades amenazadas por la invasión rusa. Hasta las 7 de la tarde habrá 6, desde la capital, Kiev, y otras localidades del país donde se libran combates entre ambos ejércitos, como Mariupol. Las autoridades ucranianas quieren que sea la Cruz Roja quien verifique que se cumplan los altos fuego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras tanto, sigue la presión económica sobre Rusia para tratar de acortar la guerra. Estados Unidos anuncia que deja de comprar petróleo a este país y las empresas occidentales siguen saliendo de allí. Las agencias calificadoras bajan la deuda rusa a bono basura y aseguran que su economía está al borde de la suspensión de pagos. Entre las empresas más simbólicas en el salir del país están Starbucks, Pepsi, Coca-Cola y McDonald's, que abrió su primer restaurante precisamente con la apertura del régimen soviético durante la perestroika en 1990. La guerra iniciada por Rusia lleva ahora al camino contrario y registra salidas de otras grandes marcas, un aislamiento de Rusia cada vez mayor. La cuestión es, ¿será suficiente esta presión para acabar con la guerra? Pero ya hemos dicho que estas medidas tienen su coste, sobre todo en Europa, donde el precio de la energía sigue subiendo y amenazando con la temida estanflación. Esto es subida de precios sin crecimiento económico. En los supermercados surgen preguntas que ya nos hicimos durante el confinamiento. ¿Se acuerdan de la fiebre con el papel higiénico en aquellos días? Pues está ocurriendo algo parecido con el aceite de girasol. De nuevo, se pregunta si habrá desabastecimiento, pero parece claro que los precios también van a subir pronto. Y además, Europa activa un plan para bajar la dependencia del gas ruso, aunque no asegura la bajada del precio de la energía, y Estados Unidos busca sustituto al petróleo de aquel país. Una lotería premiada para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que de paria internacional podría pasar a socio estratégico de Estados Unidos, lo que son las cosas. Pero nos ocupamos en primer lugar de esos corredores humanitarios. En estos 14 días de guerra en Ucrania hay imágenes de sobra para conmovernos con el destino de miles de personas, muchas de ellas atrapadas en ciudades duramente atacadas por el ejército ruso. De nuevo se busca una salida para ellos a través de 6 corredores humanitarios acordados por ambas partes. El avance de las tropas rusas apenas ha sido significativo en las últimas horas. En la parte inferior de la imagen aparece un vehículo civil. En el margen superior se observa cómo llega un tanque ruso, se detiene y abre fuego sobre el coche. Una y hasta 2 veces. Una pareja de ancianos muere acribillada en las proximidades de Kiev. 2 fallecidos que se suman a las 21 víctimas civiles que perecieron en la cruenta batalla de Sumi. En esta región, al noroeste del país, los militares ucranianos rescatan armamento y munición rusa. Lo hacen después de tender una emboscada a su enemigo en este punto. Los hemos estado esperando y los hemos aniquilado. Aquí está el resultado. Gloria a Ucrania, exclama este soldado. Esta ciudadana muestra cómo ha quedado este punto en Kharkov, al este de Ucrania, tras los últimos ataques rusos. Aquí pueden ver las marcas, los cráteres que han dejado las bombas. Así se pueden hacer una idea de las enormes explosiones, relata. En Irpin, cerca de Kiev, cientos de residentes siguen abandonando sus hogares durante el alto el fuego. Se valen de cualquier cosa para evacuar a la población. No tenemos electricidad, luz, calefacción ni agua. No tenemos nada. Tuvimos que huir, cuenta Anthony. Las bombas están explotando intensamente. Irpin está totalmente dañado, relata este residente. Los que finalmente lograron salir de Mariupol descansan ya a salvo, pero sin poder olvidar lo vivido. Había cuerpos tirados durante días, los cubrían con alfombras y simplemente se quedaban allí, acostados, recuerda esta evacuada. Y todo mientras Rusia sigue difundiendo imágenes de cómo sus tropas siguen avanzando. Putin sigue poco a poco acumulando efectivos en torno a Kiev.
En Odesa, al sur del país, los militares ucranianos montan estas enormes barricadas por sus principales accesos para repeler el previsible ataque ruso. Se mira también hacia el mar, ya que no se descarta un ataque anfibio. Y mientras, la violinista Vera Litochenko cambia los teatros por los sótanos para intentar hacer más llevadera las esperas en los refugios antiaéreos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que sigue reiterando su solicitud de una zona de exclusión aérea sobre su país, ha tenido otra intervención viral en las últimas horas. Ha sido con motivo de su comparecencia por videoconferencia ante el Parlamento británico. Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут нагадати вам слова, які Великобританія вже чула і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Bueno, pues evocando a Shakespeare primero y ahora a Churchill, el presidente ucraniano reafirmaba su resistencia ante la ofensiva rusa, un discurso que recibió una prolongada ovación de los parlamentarios británicos puestos en pie. Mientras tanto, más de 2 millones de personas ya han abandonado Ucrania, la mayoría a través de Polonia. En uno de esos pasos fronterizos entre ambos países está nuestro equipo de enviados a la zona. Michel Quintana, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿dónde te encuentras hoy? Saludos, muy buenas tardes. Pues hemos venido aquí al puesto fronterizo de Medica, muy cerca de Przemyśl. Habíamos acudido aquí porque ha caído una gran nevada durante toda la noche, las temperaturas son realmente bajas, ayer lo fueron muchísimos, pero al llegar lo que nos hemos encontrado es algo que no habíamos visto en días anteriores, que es esta inmensa caravana de vehículos intentando acceder a la frontera, acceder a Ucrania, que están en el puesto fronterizo. Son sobre todo roulots y, como vemos, inmensos camiones. Hemos estado hablando con ellos, hemos hablado con personas que llegan prácticamente de toda Europa y estos camiones van cargados con todo tipo de ayuda humanitaria, sobre todo todo lo necesario para la alimentación y también para medicinas y cualquier tipo de ayuda que puedan recibir y que se envíen. Hemos visto muchas personas que se acercan hasta esta cola con sus propios vehículos buscando a alguien que lleve lo que ellos han logrado conseguir porque no quieren entrar en Ucrania. Muchas de estas personas que van a cruzar la frontera después van a intentar traer también a ucranianos, hasta a personas que quieran salir de Ucrania hasta aquí, hasta Polonia. Generalmente esta frontera, nos estaban comentando, se tarda entre 5 y 10 minutos cruzarla, pero ahora mismo las colas están siendo en torno a 2 horas. Es sin duda una cola, una caravana de solidaridad, son cientos de vehículos, debe ser alrededor de 1 kilómetro de largo lo que hay de esta caravana, como decimos, de solidaridad de muchísimas personas, de pequeños pueblos del sur y del norte de Europa. Lo hemos hablado con personas de Alemania, de Francia, de Bélgica, que han buscado en sus localidades todo tipo de ayuda a través de las redes sociales, que han conseguido poder venir aquí. Hablamos con unos chicos ingleses que llevaban 4 días conduciendo, que habían dormido apenas unas horas, habían logrado en su comunidad llenar 2 furgones de todo tipo de alimentos y de apoyos, y estaban aquí en la cola. Acaban de entrar hace tan solo unos minutos hacia Ucrania y van hacia Lviv, que es la ciudad fronteriza más cercana, hasta unos 70 kilómetros, y van a estar allí. Desde allí sabían que toda esa ayuda iba a ser entregada a otros puntos de Ucrania. La verdad que esta caravana de solidaridad está apenas a 800 metros de donde siguen entrando ucranianos, personas que llegan desde la otra frontera, y es esta otra cara, esta otra imagen que también ofrece este durísimo conflicto que se vive a tan solo unos cientos kilómetros de aquí. O sea, Michel, que probablemente en la frontera ucraniana confluyan ahora 2 caravanas, una esta que nos estás mostrando de personas que tratan de entrar y de introducir su ayuda,
Y otras de los que intentan salir también, que tienen que hacer horas de cola para poder salir de su país, de Ucrania. Bien, hemos perdido la conexión con nuestro compañero, pero efectivamente creemos que esa es la situación ahora, esa cola inmensa, una caravana de vehículos con ayuda que trata de entrar y en el otro lado de la frontera la caravana de personas que tratan de salir, aunque tengan que hacer una espera de horas. Más de 800.000 personas menores han tenido que dejar su país por la guerra. En total, más de 2 millones de personas que recibe Europa en un éxodo sin precedentes. Durante 14 días, las estaciones de tren y guagua se han convertido también en refugio para quienes huyen de la guerra. El llanto de este niño muestra la dureza de una guerra de la que cada día huyen miles y miles de personas. En total, más de 2 millones, la mitad en Polonia, pero especialmente drástica es la situación en Moldavia. Este país, uno de los menos desarrollados de Europa, es el que más refugiados recibe en relación a su número de habitantes. Por cada 100 personas son 4 que proceden de Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. Y no solo enfrentan esa situación complicada de tener que dejar su país, también padecen horas y horas de espera. En ocasiones como esta, duras y heladas, esperando un tren que les lleve hacia Europa. Así, la Unión Europea destinará más de 500 millones de euros para ayuda humanitaria. Por su parte, ACNUR pide mayor protección a los menores. Más de 800.000 niños y niñas han cruzado la frontera, muchos de ellos solos. En estos casos, los padres deciden quedarse en el país y enviarlos fuera, según Save the Children, para darles mayor seguridad. Pero a pesar de ello, esto no solo afecta a su salud emocional. Alertan, también hay numerosos riesgos como la explotación, el abuso o el tráfico de menores. Es inevitable hacer paralelismos con las grandes guerras y éxodos que sufrió Europa hace menos de un siglo. De eso queremos hablar con Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, autor de libros sobre historia de Europa en el siglo XX. Uno de ellos de reciente publicación se titula Una violencia indómita, el siglo XX europeo. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes. Gracias por atendernos. Oye, viendo estas imágenes es inevitable retrotraernos a lo peor del siglo pasado. ¿Estamos condenados a repetir este bucle constantemente? Yo siempre utilizo una frase de Mark Twain para decir que la historia no se repite, sino que rima. Y creo que estos son rimas del pasado. Pero hay que aclarar dos cosas. Una, esto de entrada es una invasión. Y no conviene todavía abusar del concepto de guerra, porque de entrada es una invasión solo decidida por un país que ha entrado en otro, que ha encontrado resistencia, que todavía no es una ocupación ni una guerra abierta y lleva cerca de 2 millones de personas de desplazamiento masivo, de niños fundamentalmente y de mujeres, con todo el problema económico, psicológico y de seguridad que eso va a crear. Esto rima, por supuesto, con el pasado. ¿Por qué? Por dos cosas, y se lo digo de forma muy breve. Porque pensábamos que Europa era inmune a la guerra de este tipo, a la guerra territorial en la que uno entra en el otro territorio, en otro estado, aunque había habido unas guerras muy cruentas en los Balcanes en la vieja Yugoslavia en los años 90. Y la segunda, porque los ciudadanos que vivimos de la democracia, pero también del consumo, de la modernización, pensamos que estas cosas son de Siria, de Afganistán, de otros países, no de nuestro mundo, de nuestra democracia, de nuestra civilización, que eso es lo que creemos, que hemos alcanzado un grado de civilización que nos hace inmunes. Pues no, la historia nos dice que no y el presente no lo recuerda. Y además, usted dice que es una invasión que podría derivar en una guerra, pero precisamente las cuestiones territoriales, además de pequeños estados, si me lo permite, es lo que derivó en otras guerras anteriormente. Esto sí parecía que estaba ya cerrado, la cuestión territorial, pero ya vemos que no.
Yo creo que ese es el gran tema. Había un acuerdo después del 45, acuerdo de los vencedores, impuesto por los vencedores, pero aceptado por los vencidos, a los que incorporaron en contra de lo que había pasado con Versalles en la Primera Guerra Mundial. Ahí estaba Alemania, por supuesto, a la que dividieron, de que los conflictos territoriales que habían estado en todas las guerras del siglo XX hasta ese momento, en las limpiezas étnicas, en los genocidios, en los desplazamientos masivos de población, no volverían a Europa. Y esto vuelve. Cuando estoy hablando de que todavía no es una guerra, no estoy diciendo que sea un término, digamos, poco fidedigno para utilizarlo ahora. Lo que estoy tratando de decir es que normalmente estos desplazamientos masivos de población los vemos conforme avanzaban mucho tiempo las guerras y al final de las guerras. Y aquí los hemos visto desde el principio. Es decir, todavía estaban las primeras bombas sonando cuando ya estaba el desplazamiento masivo de población. Y además hay una división muy clara de género. Los que están dentro son hombres, los que tratan de huir son mujeres y niños. Esto da muchísimo también que pensar. Pero insisto que es una buena lección también, una buena lección, nos va a obligar a hacer muchas cosas, es una buena lección también para las generaciones jóvenes, esos que a lo mejor de vez en cuando ni siquiera estudian la historia del siglo XX en los manuales, porque tampoco hay buenos manuales para estudiarla, no se llega nunca en los programas. Es una buena lección, porque sin democracia, si la democracia es frágil, si cualquier persona puede desafiar el orden internacional, el orden democrático de Europa y no puede reaccionar ante eso, las generaciones futuras no van a vivir como nosotros pensábamos que se iba a vivir en la segunda mitad del siglo XX. Déjeme, Julián, recordar precisamente esas lecciones, porque, claro, hay ciertos paralelismos, ¿no? Ahí está el Donbass, proteger a los rusos en el Donbass, proteger a los alemanes en los Sudetes, el espacio vital ruso, el espacio vital alemán que se comentaba durante la Segunda Guerra Mundial, el descontento en Rusia tras la Guerra Fría, el descontento alemán tras la Primera Guerra Mundial, son muchos paralelismos. ¿Hasta qué punto podemos establecer parecidos entre aquella situación, aquella Alemania de entonces y la Rusia de ahora? Bueno, la Alemania de los años 30 es una Alemania donde Hitler ha sacudido ya el orden internacional nada más subir al poder. Han pasado muchas décadas de democracia, han pasado muchas décadas de desarrollo, han pasado muchas décadas donde los estados-nación no se tocaban. Desde ese punto de vista, claro que si uno invade una zona de otro territorio, rusifica esa zona del este, ahí va a haber problemas, ¿no? Por supuesto, la gente está buscando paralelismos con Hitler, pero es que Putin tiene muchos sitios donde buscar en su historia, que es en realidad lo que está buscando. Él cree que hay una quiebra en el año 91 de la Unión Soviética, que fue desastrosa, que la causaron desde fuera, Estados Unidos y Europa, no fue la desintegración, no fue culpa de ellos, no fue responsabilidad de ellos, y además no le gusta nada recordar la parte bolchevique, que es muy divisiva. Él coge un hilo conductor desde Iván el Terrible, los mejores zares del mundo, a la derrota de los nazis y a construir la gran Rusia eslava de las tres naciones, de Bielorrusia, de Rusia y de Ucrania. Hay gente que me pregunta qué tipo de persona es Putin, cómo la calificas. ¿Es un comunista? ¿Es un neoautoritario? ¿Es un tirano? La ideología de Putin es la historia. Ya sé que a la gente le cuesta creer esto, pero la ideología de Putin es la historia. Por cierto, casi la misma que la de todos los dictadores, que les encantaba a todos leer historia. Bueno, Stalin le encantaba todas las biografías que salían sobre Iván el Terrible. Sí, un personaje siniestro al que ayudó a mitificar de alguna manera. Lo que pasa es que, claro, cogen la historia la parte que les interesa. Pero déjeme, señor Casanova, preguntarle por una cuestión que puede ser una variable importante en esta guerra, en esta invasión que estamos viviendo. Elija el término que quiera. Y es el de las nuevas tecnologías. Nos estamos asomando a la guerra a través de los teléfonos móviles, a través del contacto. Lo hacemos en este programa prácticamente a diario, hablando con personas que están sufriendo esa guerra. Lo que está dando es una visión insoportable de la realidad y además desde el punto de vista de los civiles, no de los militares, que quizá en otras guerras el prisma cambiaba. ¿Cómo cree que puede influir en una situación así el asomarnos de esta manera, el estar tan sensibilizados? ¿Servirá para acortar la guerra o para ejercer más presión o no, o al contrario? Eso no se puede predecir porque, mire, llevamos 2 semanas y se ha acelerado de tal forma todo. Yo lo digo muchas veces, que hay momentos en que la historia se acelera. Este es un momento de aceleración. No sabes lo que va a poder
pasar mañana. La era digital está añadiendo muchas cosas. Esto de que las mujeres y los niños eran, y no solo la masculinidad, no solo los combatientes, formaban parte de las guerras, hace mucho tiempo que lo sabemos. Lo hemos visto en Siria, además, y en Afganistán. No hace mucho. Lo que pasa es que nos venía lejos, toda esa fotografía. Pero esta era digital que vemos los bombardeos, tampoco vemos mucho de la muerte, tampoco vemos qué hacen con los cadáveres, si los queman, no los queman, porque tampoco hemos visto a cadáveres volver a Rusia, que antiguamente eso en todas las guerras era que vuelvan los cadáveres para que la gente vea la tragedia, el drama y de paso crear mártires y héroes. No estamos viendo nada de eso. Es decir, que es una era digital, es una guerra televisadísima, ya se televisaron desde Vietnam la mayor parte de las guerras, pero aquí hay componentes nuevos. Ahora, esto de que la mujer y el niño está en el centro y ya no solo son combatientes que se citan en un campo de batalla, bueno, esta es la gran aportación tristemente del siglo XX. Esto de que las retaguardias ya no son inocentes, que las retaguardias tienen tanta culpa como los frentes, esta es la aportación de la guerra civil, antes en las colonias, antes en la Primera Guerra Mundial. De eso fue el Guernica, de eso fueron muchos bombardeos en España. O sea que como decía antes, estamos viendo rimas del pasado. Y entonces, ¿qué hacer? Pues ustedes las quieren escuchar, se le dice a los políticos, ustedes quieren escuchar estas rimas, quieren de verdad pactar soluciones. Ahora va a ser difícil pactar soluciones. Alguien podría pensar una partición. Yo me atrevo a decir que cualquier solución que vaya hacia una partición, porque a mí me interesa el este y a vosotros os dejo el occidente, es el origen de un conflicto civil. Pues Julián Casanova, muchas gracias por habernos atendido y por haber hecho esta reflexión, una más que unimos a las muchas para tratar de entender esta situación por la que estamos pasando, que para muchos desde luego resulta incomprensible en su motivación, ¿no? Gracias. Muy bien, buenas tardes. Adiós. Bueno, fue en 1990, vamos a ver otra cara de este prisma en el que estamos, cuando McDonald's, la empresa, el famoso restaurante de hamburguesas, abrió su restaurante en Rusia. Fue todo un acontecimiento social, fue considerado un icono de modernidad, de conexión de Occidente con este país, con la Unión Soviética entonces, tras la caída del muro. Fue el primer McDonald's de la antigua Unión Soviética. Mucho ha llovido desde entonces, ya que la empresa americana ha anunciado el cierre de sus 850 locales en territorio ruso. Se unen también Coca-Cola, Pepsi, Starbucks. En los últimos días ya son 300 las grandes compañías que han cesado o limitado sus operaciones desde que empezó la invasión de Ucrania. Una decisión que afecta absolutamente a todos los sectores. Empresas que se van y un país que se enfrenta a sanciones internacionales para tratar de asfixiar su economía. Estados Unidos y Reino Unido van a dejar de importar gas y petróleo ruso, lo acaban de anunciar, los británicos lo harán de forma progresiva. La Unión Europea ha dicho que va a necesitar varios años para alcanzar la ahora tan deseada independencia energética. Ni gas, ni petróleo, ni cualquier otra fuente de energía. Estados Unidos no los importará desde Rusia. La Casa Blanca quiere asestar, dice, otro golpe a la maquinaria de la guerra de Putin, aunque ello implique, reconoce Biden, que la gasolina, por ejemplo, se encarezca mucho más. Voy a hacer todo lo posible para minimizar el precio, ha dicho. Biden está buscando nuevos mercados de energía y mira a Venezuela. Tras años de bloqueo, la administración norteamericana se ha reunido con Maduro, que habla de voluntad para llegar a acuerdos. Avanzar en una agenda que permita el bienestar y la paz. Pero Estados Unidos no es el único país que ahoga a Rusia. Reino Unido también dejará de importar petróleo y gas de Moscú, el 8% de la demanda británica a lo largo de este año. Podemos hacerlo sin que se interrumpa el suministro. No afectará a nuestros negocios y fábricas, pero castigará al régimen de Putin, señala el primer ministro. Mucho más tiempo le llevará a la Unión Europea desprenderse de la energía rusa. Quiere hacerlo antes de 2030, pero la dependencia aprieta. El 27% de su petróleo, el 47% de su carbón y el 45% de su gas proceden de Moscú. Solo este año intentará reemplazar 2/3 del gas. It's hard. Bloody hard.
Es difícil, muy difícil, pero es posible si estamos dispuestos a ir más lejos, asegura el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea. Mientras, Vladimir Putin ha firmado el decreto que autoriza al gobierno a prohibir exportaciones de productos y materias primas. El objetivo, según el Kremlin, es garantizar la seguridad de la Federación Rusa y el funcionamiento ininterrumpido de su industria. Por ahora no se sabe a qué productos afectará ni qué países estarán vetados. Se conocerá esta misma semana. Pero muchos de los ciudadanos de Rusia, dentro y fuera de su país, se han mostrado abiertamente en contra de esta guerra. Grita, solo queremos paz. Decenas de mujeres se concentraron en San Petersburgo con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para también exigir la paz en Ucrania. Algunos medios de comunicación rusos aseguran que a las manifestantes no se les permitió portar las pancartas de protesta más de varios minutos. Huyendo de esa represión, la activista rusa y expresentadora de televisión, Tatiana Lazareva, se trasladó a vivir a Kiev. Desde allí se muestra públicamente contraria a las políticas de Putin. Ahora no puedo regresar a Rusia en ningún caso. No quiero experimentar la represión o ir a la cárcel allí. Eso no está en mi agenda. No regresaré a Rusia. Por eso puedo hablar con tanta valentía. Cada vez más ciudadanos rusos expresan su malestar. Muchos deciden salir del país, cruzar la frontera y mudarse a Letonia o a Finlandia. Más de 700 pasajeros utilizan diariamente el tren que une San Petersburgo con Helsinki. Algunos no regresan a Rusia, como es el caso de Philip y su familia. Las personas que realmente entienden lo que está pasando están muy molestas y ya he oído hablar a varios amigos y colegas que ya se fueron o están tratando de irse desesperadamente. Pero no todos son críticas al Kremlin, que ha hecho uso de la letra Z, convirtiéndola en un icono de la invasión a Ucrania. El gimnasta artístico Iván Kuliak, durante un evento de la Copa del Mundo, alegó que la Z sustituyó a la bandera de su país, la cual tuvo que tapar durante toda la competición. La imagen del podio histórica, bronce para Rusia y oro para el gimnasta ucraniano. Bueno, claro, atendemos a las sanciones a Rusia tras su invasión, que comienzan a afectar no solo a su propia economía, sino también a la de Europa. A pesar de ello, sigue abasteciendo de gas al continente. Así que nos preguntamos, ¿podría Rusia cerrar el gas del grifo así de repente, Isia? Pues Roberto ya ha amenazado con hacerlo, al igual que ha amenazado con utilizar armas nucleares, pero por ahora no lo ha hecho. Afectaría y mucho a Europa porque el 40% del gas que consume Europa lo consume directamente de Rusia y para suplir todo ese porcentaje hay que buscar una alternativa que por ahora es muy difícil. Pero Rusia también perdería a un gran cliente, fíjate en esa cifra, 228 millones de dólares al día estaría perdiendo si corta el suministro de gas con Europa. Se dice que una de las soluciones es que ese cliente podría ser China, pero tendría que construir desde cero una nueva infraestructura que energéticamente conectara al continente asiático con Rusia. Claro, que ya tienen las infraestructuras para trasladar ese gas, en otro caso todavía no, pero claro, nos planteamos también qué consecuencias tendría para nosotros, para Europa, así inmediatamente, cerrar el grifo con Rusia. Pues vamos a ponernos en el peor de los casos, el caso de Alemania, uno de los mayores demandantes de gas ruso. El 58% del gas que llega a Alemania pues proviene de Rusia. El país entraría sin duda en una tremenda recesión. Esto se traduciría en una crisis, por ejemplo, en la caída del turismo. Y si afecta a Alemania, como no, afecta a España, uno de los principales países emisores, como es Alemania, dejaría de hacer llegar esos turistas y sobre todo para nuestro archipiélago, Roberto. Claro, palo para Alemania, palo para España y, ojo, palo para Canarias, claro, que también es uno de nuestros principales mercados. ¿Podría hacer Europa lo mismo que ha hecho Estados Unidos con el petróleo, decidir no comprárselo a Rusia? No, porque sin duda la situación no es la misma. Europa depende del 25% del crudo que llega a Europa es crudo ruso, mientras que Estados Unidos tan solo llega un 7%. Además, como vemos en las imágenes, Estados Unidos tiene una bajo la manga muy cerquita que es Venezuela. De hecho, han comenzado esas negociaciones. Le ha tocado la lotería, al régimen. Le ha tocado la lotería sin duda a Maduro, después de las malas relaciones que ha tenido con Estados Unidos. Ahora comienzan las negociaciones para valorar si, entre otras cosas, les quitan las sanciones al gobierno de Maduro y también a la petrolera de Venezuela y así tener un país que les exporte ese crudo necesario. En el caso de Europa, como decía Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea esta mañana, tendremos que bajar la calefacción y ahorrar mucho en energía.
Sí, vamos a tener que apretarnos el cinturón bastante y también en cuanto al uso que hagamos de la energía. Sobre el abastecimiento, autoabastecimiento y los efectos de la guerra en el sector primario, hoy ha hablado la consejera del área, Alicia Van Ostende, aquí en Canarias. Nos preocupa porque Ucrania es una gran productora de cereales. Es verdad que Canarias no importa tantos cereales de Ucrania, prácticamente nada. Los cereales que vienen a Canarias vienen de otros lugares del mundo, pero es verdad que nos preocupa que haya una menor oferta de cereales a nivel global y que eso tenga dos problemas, un posible desabastecimiento y un encarecimiento de los precios. Bueno, y de repente volvemos a plantearnos preguntas parecidas a las del confinamiento en 2020, precisamente en torno al abastecimiento. Alfredo Medina, secretario de Asodiscan, Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución de Canarias, está con nosotros esta tarde. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a todos los espectadores. Buenas tardes. Bueno, permíteme la ironía. Esta vez, en vez del papel higiénico, nos hemos volcado en el aceite de girasol. Sí, efectivamente es el mismo comportamiento irracional y compulsivo que ya vivimos en el principio del estado de alarma, que también recordábamos de la primera guerra del Golfo del año 91. Pues en fin, cuando el consumidor se vuelve irracional, el comportamiento no se entiende y sobre todo, Roberto, no hay un mercado capaz de aguantar el comportamiento irracional del consumidor, ¿no? Al final es la profecía autocumplida, ¿no? El miedo al abastecimiento genera comportamientos que precisamente provocan desabastecimiento, ¿no? Porque el aceite en este caso, igual que pasaba con el papel higiénico, pues en este caso el aceite, su fecha de caducidad es amplísima, ¿no? Por lo tanto, la gente puede acaparar y almacenar en casa sin miedo a que se estropee el producto, ¿no? Pero sí, eso ya está ocasionando unos problemas que se esperaban para el mes de junio aproximadamente, ¿no? Pero en 15 días, pues en fin, este conflicto no ha tenido tiempo todavía de ocasionar por sí solo este problema, ¿no? Pero sí, lo primero es el encarecimiento y lo segundo, el desabastecimiento del aceite de girasol, que encima tira de productos sustitutivos, o sea, se está vendiendo más aceite de oliva cuando es un producto que no está expuesto ni afectado por este problema bélico, ¿no? Claro, es la amenaza de repente de que algo pueda faltar, ¿verdad? Que nos hace ir a acapararlo. En todo caso, ¿hay productos que puedan verse afectados por problemas de abastecimiento, que lo tengan ustedes previsto? Básicamente comentaba la consejera ahora, que antes que la estaba oyendo en la intervención, los cereales, pensamos siempre en los cereales de nuestro desayuno, ¿no? o en el pan, ¿no? Que comemos todos los días, pero los cereales es la base de la alimentación de toda la ganadería que hay en este país, es la base de los alimentos para mascotas, se hacen con cereales. Luego el girasol no es solamente el aceite, sino también muchas conservas de atún de pescado, perdón, quería decir, pero el atún es muy socorrido, el atún en aceite de girasol, y también todos los aperitivos, los snacks, las papas fritas de paquete, todo eso normalmente, la gran mayoría están fritas en aceite de girasol, ¿no? Por lo tanto, hay algunos productos que sí pueden verse expuestos a tiranteses en los precios y seguramente a tiranteses en los suministros también, mientras Europa y el resto del mundo busca mercados alternativos para el girasol en Argentina, en Sudáfrica, que no son fáciles ni rápidos de sustituir. Claro, y ahí voy, porque aquí entra en funcionamiento el mercado en sí, es decir, cuando un proveedor falla, automáticamente se busca otro. Lo único que puede ser más caro y tardar más, ¿no? Claro, como bien dices, en una economía globalizada y tan interconectada, siempre se pone el ejemplo, Roberto, de que la sequía en Australia hace subir el precio de la leche en Galicia, ¿no? Entonces, porque las economías son interconectadas, interdependientes, ¿no? Entonces, no es fácil dejar de comprar girasol a Ucrania y empezar a comprar girasol a Sudáfrica, porque en Sudáfrica o en Argentina están plantadas las cantidades que tenían previsto vender y es lento, o sea, sustituir, y no te digo nada, lo que estaban hablando antes en el petróleo y el gas, ¿no? No es tan sencillo sustituir, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar que este conflicto acabe hoy ya, desde el punto de vista humanitario en primer lugar, ¿no? Y después desde el punto de vista de todo el daño económico y de geopolítica, ¿no? que está causando. Ojalá hoy fuera el fin de este tema, porque te digo, las soluciones ni son fáciles en primer lugar, ni son rápidas, ¿eh? O sea que si esto se prolonga, los efectos también van a ser duraderos, ¿no? Claro, uno de los efectos es que pueda faltar productos o determinados productos, o haber menos, pero otro del que se habla es del encarecimiento de la mayoría de los productos. ¿Ustedes están notando ya que empiezan a subir de precio productos de la compra básica?
La ley de la oferta y la demanda es tan vieja como casi las transacciones comerciales, ¿no? Mucho antes de los fenicios incluso ya estaba funcionando esa ley. Evidentemente que si hay una mayor demanda, una demanda muy superior a la que hay habitualmente, se tensan los precios, se intenta contener un poco ese alza de precios, pero bueno, todos los distribuidores comerciales dependemos de proveedores que a su vez también están soportando una presión inflacionista en todo, ¿no? Este problema de la inflación, Roberto, no le podemos echar la culpa solamente a la crisis de Ucrania, porque en el año 2021 ya veníamos con un problema de inflación galopante, muy preocupante ya, ¿no? Ahora esto es la tormenta perfecta, ¿no? A esa inflación ya que no conocíamos desde hace 30 años un dato tan malo de la inflación, le sumamos este problema que solamente viene a empeorar las cosas, ¿no? Pero sí, ya se están notando, como digo, presiones, no solamente en el aceite de girasol, sino en el aceite de oliva, ¿no? Que no está expuesto por este problema, pero es un producto sustitutivo, ¿no? Y también seguramente se derivará a otros productos, como decía, pues los cereales o la comida de mascotas y demás, pues también están afectadas por este problema. Bueno, pues Alfredo, nos hacemos eco de ese deseo de que esto acabe pronto, ojalá, es lo que deseamos todos, pero todo indica que vamos a tener que aguantar una primavera bastante dura por lo pronto. Gracias, Alfredo. Me temo que sí, a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en Ucrania. Enseguida vamos a ver algunas de las imágenes que nos ha dejado esta guerra, muy duras, pero también vemos cómo la población intenta insuflarse moral, y lo hacen con música. Davanti al suo teatro dell'opera chiuso, protetto dai carri armati. Algo insólito en estos días y además en una ciudad como Odessa, ciudad costera de más de 1 millón de habitantes, a la espera de un gran ataque ruso. Esta es la banda militar tocando en las barricadas cercanas a la ópera de la ciudad, que ya estuvo sitiada durante la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a la historia que rima o se repite, ¿no? Como decía este especialista. Desde luego, estos músicos tratan de hacer más llevadera esta macabra espera. Los ucranianos intentan mostrar lo que pasa en su país como una manera de que esta guerra no caiga en el olvido. Sin duda, recordarán a Vitali, tiene familia española, aquí en Canarias además, y casi a diario nos cuenta sus esfuerzos por conseguir víveres para ayudar a sus vecinos. Él vive en la ciudad de Jersón. Buenos días, ahora mismo estamos en la fábrica y bueno, el plan nuestro es que hemos podido conseguir 2 coches que podéis ver. Hemos montado con los cruces rojas para cargar las mercancías y poder llevar a otros pueblos, porque ahí está bloqueado, están los soldados rusos, pero nosotros vamos a intentar, porque ayer hemos recibido muchas llamadas que la gente está pasando hambre y nadie puede ayudar. Entonces nuestro plan es cargar estos 2 coches, vamos a ir con los chicos ahí y a ver si podremos pasar y llevar la comida. Bueno, y sigue Vitali echando una mano a sus vecinos. La separación de familias está dejando también escenas terribles en la frontera, imágenes muy tristes y muy emotivas. Como ese bebé y esa madre que lloran al tener que separarse de su padre, un oficial de policía que se despida de ellos antes de que partan de la ciudad de Irpin. Esto ocurrió ayer, el día en que comenzó a funcionar el corredor humanitario que ha permitido salir esta vez sí a cientos de personas de esa localidad. Bueno, símbolos también que nos vamos encontrando y que van llamando la atención. Miren la bandera de ese tanque ruso, la bandera soviética. Las imágenes son de hoy, de la agencia Reuters, que informa de que han sido difundidas por el Ministerio de Defensa ruso, a través de Twitter, que informa que esas tropas se establecen en el área que tienen asignada. No hace mención a la bandera, pero se ve que las muestran sin ningún problema. Y conviene observar al menos algunos de los argumentos de Rusia, que aunque no sirvan de justificación para esta barbarie, nos permitan conocer sus motivaciones. La guerra parte de otro conflicto armado, el de Donbass, las regiones con más población rusa del este de Ucrania. Son 2 zonas, Donetsk y Lugansk, que según Rusia han sufrido violencia y el desplazamiento de parte de su población. Ahí estuvo trabajando una periodista italiana que ahora explica su experiencia en libros y documentales y en parte confirma esa denuncia.
Sara Reginela estuvo en la región en 2015 y 2016. Su experiencia queda narrada en libros y documentales. Non è un'opinione, è un qualcosa che è assolutamente verificabile. En ellos enseño la violencia de los neonazis. No es solo mi opinión, es un hecho bien documentado. Algunas de esas imágenes nunca se vieron en Italia. Ho visto questi luoghi infernali, freddi, sottoterra, dove... Fui a los búnkers donde los locales se refugiaban de los bombardeos. Vi escenas infernales con niños escondidos durante todo el día. Esta italiana cree que Occidente interfirió en la zona, una zona que hoy recorren convoys rusos distribuyendo víveres allá donde se encuentran vecinos, porque según este periodista de una cadena china, los bombardeos continúan y muchas tiendas ya no funcionan. Y cuenta que le han prohibido abrir las neveras, pues podría haber minas. La caravana rusa está formada por 25 vehículos y 220 toneladas de ayuda para una zona que Rusia dice que sufre la guerra desde hace años. Bueno, la imagen en directo que nos llega de nuevo desde la frontera entre Polonia y Ucrania es esta que van a ver, nos la ofrece nuestra compañera desplazada a Polonia, Gloria Torres, precisamente ese convoy de entrada de vehículos que tardan horas en entrar en Ucrania. Estos quieren entrar en el país, mientras que del otro lado otra enorme cola de personas trata justo lo contrario, de salir. Enseguida volvemos. Una y cuarto de la tarde, seguimos en Atlántico Noticias. Ya conocemos cuáles son las penas a las que se enfrentan los implicados en la violencia de este fin de semana en un partido de fútbol en México. Cuando el equipo local de Querétaro, donde se disputó ese partido, juegue en casa, será a puerta cerrada durante un año. Tampoco su afición podrá asistir a aquellos que juegue como visitante. Hasta 4 directivos han sido despedidos de sus cargos y además el club habría sido multado con 1,5 millones de pesos. En euros estos son unos 64.000. Y de México a Ecuador, donde el ejército del país ha descubierto hasta 26 piscinas clandestinas llenas de petróleo en la frontera con Colombia. Esto es, según denuncian, obra de un robo. Acusan a los grupos de narcotraficantes colombianos que se hacen con ella para producir sustancias ilegales como la cocaína. El crudo es uno de los recursos más demandados hoy día, ya no solo por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Ecuador denuncia el robo de petróleo en su frontera con Colombia. Acusan directamente a los grupos narcodelictivos de aquel país que se habrían hecho con más de 180 barriles. En esta semana encontramos estas 2 piscinas. De las 2 piscinas, cada una de 2.000 y 3.000 de capacidad de almacenamiento artesanal. Eso se ha limitado y se ha controlado para que vaya y pase, cruce la frontera para esta producción de la cocaína. Las autoridades calculan que el 40% de los combustibles consumidos en Colombia se destinan a la producción de cocaína. Necesitan gasolina no solo para que funcionen las máquinas en los laboratorios clandestinos, sino que es un elemento con el que se procesa esta sustancia. Tienen refinerías clandestinas, artesanales para producir precisamente la gasolina, para sacar esta situación. Es decir, si no puedo sacarme ya la gasolina blanca, pues me robo el petróleo para tratar de hacer esta en forma artesanal y sacar la gasolina. En 2016, Colombia llegaba a un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El objetivo, sustituir estos cultivos ilegales por café o cacao. Pero por contra, lejos de reducirse, han pasado de unas 171.000 hectáreas a superar las 200.000. Bueno, volvemos a casa, concretamente a La Palma, donde siguen avanzando en su recuperación. Hoy se ha abierto un nuevo camino, el que une San Isidro de la Villa y el puerto de Tazacorte, zonas afectadas por la lava. May Navarro. La Palma sigue avanzando hacia este nuevo futuro que se nos presenta por delante, y de enhorabuena que estamos hoy en el municipio de Tazacorte en concreto, porque vuelve a estar habilitado el camino de San Isidro, un camino que va a permitir el tránsito a estos vecinos que se vieron afectados y se vieron sus viviendas aisladas debido a esas coladas de lava, y también a los agricultores de la zona. Borja Perdomo, una obra de emergencia y que ha tardado muy poco en realizarse. Buenos días, May. Pues sí, la verdad es que sí, hoy estamos un poco ya de enhorabuena, ¿no? Hemos terminado
terminado esta obra que comenzamos hace prácticamente un mes y medio, desbloqueando la primera parte del Camino San Isidro, que han sido unos 250 metros de colada en la que se ha pasado por encima de la misma. Ya hoy se ha puesto abierta al tráfico. Hay que tener en cuenta que solo pueden entrar, es una zona restringida, solo pueden entrar los vecinos y los agricultores de la zona. Ahora las maquinarias se encuentran trabajando en otro pequeño pedacito que hay más adelante de unos 80 metros para también poder desbloquear la otra parte del camino. Y bueno, pues contentos, y poco a poco esperamos en las próximas semanas también algunos de los otros caminos que han empezado pues se puedan ir abriendo ya al tráfico y que los vecinos puedan volver a retornar a sus viviendas y los agricultores a sus fincas. Importante, aunque van a poder regresar algunos de ellos tanto a sus fincas como a sus viviendas, todavía el suministro de agua ni de luz lo tienen garantizado. Estas obras también van a permitir que se avance en ese sentido. Pues sí, era clave, primero pasar la carretera, ahora se empezarán ya con las redes de riego y las redes de abasto para esta zona. Yo creo que una de las primeras que se van a acometer serán las de riego. Y bueno, también el suministro eléctrico. Es importante decir que todas estas obras son de emergencia y que por eso la idea y la prisa de que las carreteras estuvieran comunicadas es para poder pasar estos servicios y dar servicio a todos los vecinos. Muchísimas gracias, Borja Perdomo, consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma. Pues ya lo ven cómo se sigue avanzando en la Isla Bonita hacia este nuevo futuro. Datos importantes, esta vía se pide que tan solo se puedan usar esos vecinos para poder trasladarse hasta sus viviendas, y esos vecinos que también vayan a ir hasta su zona de cultivo. Se pide, por favor, a los curiosos que no transiten por aquí, porque ya la están viendo. Va a continuar en obras a lo largo de las próximas semanas, y si por algún casual tienen que utilizar este camino de San Isidro en Tazacorte, muy importante nunca pararse a las orillas de la vía ni en ninguno de estos tramos. Gracias, May. Bueno, debe ser porque se prevé un cierto aumento de temperaturas, y eso lo contaremos para los próximos días, pero el caso es que Antonio Cárdenas nos lleva a donde más frío hace. Pasar frío, Antonio, al Polo Sur, a ver por qué. ¿Qué tal, Roberto? Pero espero que merezca la pena. Vamos a ir a Perito Moreno. Vamos a empezar por ahí, por el sur de Argentina. Perito Moreno es un glaciar que tiene una extensión de 250 kilómetros cuadrados. Dices tú, ¿cuánto es? Pues aproximadamente la misma extensión que la Isla del Hierro. Y los turistas que lo visitan a veces se encuentran con esto. Este derrumbe, esto mide aproximadamente 60 metros de altura y se derrumba buena parte de, bueno, la costa, vamos a decir, de ese glaciar. Se derrumba, cae a bloque, no lo estamos oyendo, pero la gente en el barco está sobresaltada, pero hay un guía turístico que dice, y atención ahora por la base, y lo que va a ocurrir es que después de derrumbarse emerge un gran bloque de hielo de la profundidad del océano. Fíjate, ahí lo tenemos. Se oye un poco las voces de la gente exclamando. Esto es espectacular porque llega a alcanzar incluso esos 60 metros. Después se forma una ola y los turistas se quedan ahí impactados. Esto, por supuesto, imágenes grabadas por teléfono móvil, pero ocurre de vez en cuando. No mucho, pero bueno, a veces ocurre. Incluso, habrá quien haya ido al Perito Moreno y ni se haya caído un cacho de hielo, ¿no? Ya, y se habrá quedado allí, pero bueno, otros que también lo captaron fue esto, otro lugar diferente, y fíjate cómo ese bloque emerge. Bueno, una situación espectacular. Bueno, esto en Perito Moreno. De aquí nos vamos a ir, Roberto, al mar de Wedel. Nos vamos al mar de Wedel porque se está pidiendo allí hace tiempo, estaba impresionado, estaba impactado con las imágenes. Se lleva pidiendo desde hace tiempo una zona de exclusión, una zona que permita una reserva marina, y bueno, por el momento no le hacen caso, ¿no? ¿Ha cambiado la cosa? No, pero estamos en un momento crucial porque ahora mismo las Naciones Unidas tienen un par de semanas reuniéndose para buscar un nuevo tratado global de los océanos, y a lo mejor, ojalá que sea así, los científicos lo están pidiendo, van a pedir una zona de exclusión para esta zona del mundo, el mar de Wedel. Ojo porque, claro, las amenazas siguen siendo las mismas de siempre. Hay países que se niegan porque aquí se pesca muy bien y entonces no quieren ver reducida su pesca. Aquí lo que tenemos, y por eso lo estamos viendo ahora, es una población de pingüinos Adelai que están batiendo todos los récords, porque en los últimos 10 años, mientras otras poblaciones de pingüinos en otros lugares del mundo se van reduciendo, aquí se han mantenido. Por tanto, una universidad neoyorquina afirma que han encontrado, fíjate, la cantidad de pingüinos, el lugar ideal para vivir. Yo creo, Roberto, que lo que podemos hacer ver el siguiente vídeo y conocer un poco más de cerca este lugar de la Antártida y ese mar de Wedel.
Estamos en la Antártida, el continente más austral, el menos conocido y probablemente el más vulnerable al calentamiento. Las zonas que vemos coloreadas indican áreas que han disminuido o desaparecido por la culpa del deshielo. Lo que vemos en la parte superior derecha, una mancha blanca que ahí tienen, es el lugar al que nos dirigimos, el mar de Weddell, un área de casi 3 millones de kilómetros cuadrados, descubierta en 1823 y ubicada en los límites del Atlántico Sur. ¿Y por qué es importante este mar? Pues por muchas razones, pero la más sorprendente es su resistencia al cambio climático y la protección que ofrece a los seres vivos que lo tienen como su hogar. Los expertos llevan más de 10 años pidiendo que el Tratado Global de los Océanos proteja este ecosistema por ahora intacto y en pleno funcionamiento estructural. Climate change sort of will arrive more slowly, and that means that it's an area that's going to have, hopefully, a more or less intact ecosystem for much longer than we're going to have in other parts of the Antarctic. Dice este investigador de ecología polar que están ocurriendo muchos cambios en la Antártida con alteraciones en las temperaturas y en las corrientes, pero que afortunadamente esta zona resiste y la biodiversidad puede adaptarse más lentamente. Un ejemplo es la población de pingüinos Adelai, que habita aquí y no ha notado la reducción de población que sí sufren ya otras colonias de pingüinos en otros puntos de este continente. Por si fuera poco, también acaba de descubrirse en el mar de Weddell el área de reproducción de peces más grande del mundo conocido hasta la fecha. It's urgent that we put in place an ocean sanctuary so that the expansion of industrial krill fishing. El llamamiento de la comunidad científica es claro. El mar de Weddell necesita una protección urgente para evitar la pesca y salvar especies como ballenas azules, orcas o los propios pingüinos y así conservar uno de los últimos santuarios marinos del planeta. Bueno, vamos a seguir en la Antártida porque ha habido un descubrimiento, bueno, brutal para la historia. Iba a decir arqueológico, pero no es tan antiguo. Un barco que se hundió hace tiempo en una expedición, pero no es una expedición cualquiera ni un barco cualquiera. Claro. El Endurance de la expedición de Shackleton. Claro, y lo han encontrado a 3.000 metros de profundidad, Roberto. Esto es lo que intentó hacer el Endurance hace un siglo y algunos años. Cruzar el hielo, ¿no? Lo estás viendo ahí abajo, cómo intenta cruzar el hielo. Bueno, no lo consiguió y se quedó atrapado en el hielo durante 10 meses, para después de esos 10 meses terminar hundiéndose y acabar aquí, como digo, a 3.008 metros de profundidad. Hace, 107 años, en 1915, y lo han encontrado ahora en 2022. Fíjate, algunos dicen, y arqueólogos incluso que participan, dicen que es el barco mejor conservado, de madera, claro, mejor conservado de los que han encontrado. ¿Por qué? Pues dicen que porque aquí no hay animalitos que se coman la madera y además por las condiciones de temperatura, por eso esas temperaturas tan bajas que hacen, bajo cero por supuesto, que hacen que la madera haya resistido como si fuese... El frío conserva, ¿no? El frío conserva. Bueno, el Endurance, la historia de Shackleton es espectacular, Roberto. Este hombre dijo que quería cruzar la Antártida de un extremo hasta el otro. Fíjate, aquí estamos viendo esa tripulación. Cruzar la Antártida de un extremo hasta otro pasando por el Polo Sur. Se quedó encallado ahí el barco, no lo consiguió, estuvo 10 meses ese barco ahí hasta que finalmente se hundió. Fíjate cómo se escoró incluso. Y lo que ocurrió después fue que Shackleton dijo, vale, perdemos el barco, pero aquí no se muere nadie. Hizo una expedición por la Antártida de cientos de kilómetros para intentar sobrevivir y también que sobreviviese toda su expedición y lo consiguió. No murió nadie, aunque lo que sí que se hundió fue el barco. Bueno, y hace unos días se celebró el Día Mundial de la Vida Silvestre. Lo celebraron también en Perú, ¿no? Sí, vamos allá a dejar el frío y lo cambiamos por esto, por cocodrilos, mini cocodrilos, bebés. Han nacido en un zoológico, bueno, en un centro de conservación de Perú, esta especie del cocodrilo americano que está en peligro de extinción, que ahí los tienen esos cocodrilos que han nacido. Este es el día, como tú decías, ¿no? El Día Mundial de la Vida Silvestre, y lo que vamos a ver ahora es algo que también ocurre por culpa de la vida silvestre. En esta rueda de prensa, fíjate en la chaqueta de este señor azul, lo que va a ocurrir ahora mismo, Roberto. Este es el reverso tenebroso de la vida silvestre. Claro. Esto puede ocurrir en cualquier momento. Estaba en una rueda de prensa el viceministro de Queensland, este era su intérprete de signos, y le cayó ese objeto no identificado. ¿A qué no le ha pasado que la vida silvestre de repente aparezca en tu chaqueta o en tu cabeza, ¿no? Bueno, lo que hizo él fue, pues, retirárselo, limpiarse y seguir como si nada con la rueda de prensa. ¿Quieres que veamos la repetición de los mejores momentos, Roberto? Enseguida me aparece por no te preocupes, no hace falta, si ya lo hemos comprendido. Bueno, oye, por cierto, el tiempo, Antonio, que estaba diciendo yo que iba a ser un poquito más de calor. Sí, eso va a ser el próximo fin de semana. Sí, esperamos temperaturas más altas para el fin de semana, lo soñado por cualquiera. Lo que pasa es que en las costas del norte de las islas va a haber oleaje, así que cuidado los que se acerquen al mar en las costas del norte. Con respecto a mañana, tranquilidad.
no demasiado calor, no demasiado frío y tampoco muchas lluvias. Por cierto, está lloviendo, están cayendo algo de precipitaciones en el nordeste de Tenerife y también en el interior de Tenerife, sureste y también en el interior de La Palma en estos momentos. A ver lo que ocurre en las próximas. Muy bien, pues ya iremos viendo cómo evoluciona esa llegada de temperaturas un poco más cálidas. Y nos vamos a despedir mirando en directo a esa estación de trenes de Przemyśl, donde siguen llegando miles de personas procedentes de Ucrania. La mayoría, ya lo saben, se dirige hacia Polonia. Y esta otra imagen nos llega desde Kiev. En el día de hoy se han puesto en marcha más corredores humanitarios. Uno de ellos, tras haberse puesto de acuerdo las dos partes, ha salido de la capital ucraniana, que todavía, como en días anteriores, presenta esta imagen de excesiva tranquilidad. Para ser el centro, ¿verdad?, un centro de una capital, tendría más movimiento. En este caso es mínimo, a la espera de ese ataque del ejército ruso que está tomando posiciones en torno a la capital desde hace ya días. Con estas imágenes les dejamos. Más información, ya lo saben, a continuación con Paco Luis Quintana en Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.